Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, a todo lo largo y ancho de nuestro país. Queremos darles una gran bienvenida a este conversatorio que estamos organizando desde la Comisión Nacional contra las Adicciones. Me da mucho gusto saludarles. Soy el doctor Gadi Sabiki, comisionado de la CONADIC, y el día de hoy nos acompaña también de manera muy gustosa el director de la Oficina de Alcohol y Tabaco, el maestro Arturo Sabines. Doctor, muchas gracias por la invitación, un privilegio estar aquí y la verdad espero que la información que hoy podamos hacerles llegar sea de utilidad, sobre todo en este tiempo tan complejo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, hablar realmente de un tema que importa mucho en materia de salud mental, que es el consumo de drogas legales, drogas que además tenemos disponibles en la casa, ¿no? Entonces espero que lo que podamos aportar sirva para la gente, para la audiencia, para que realmente tome realmente con responsabilidad las recomendaciones o consejos que podamos darles, ¿no? Así es, y pensamos que es muy oportuno hacerlo en este momento porque con muchas intervenciones que hemos tenido pues en la televisión, en el radio, en las redes sociales, hemos notado que hay un interés muy particular por parte de la sociedad para escuchar más sobre el tabaco, sobre el alcohol. Habitualmente durante la última temporada ya habíamos empezado a mezclar mucho la información de la salud mental con estas sustancias y pues en este 2020 llegó la epidemia del COVID y en ese sentido estamos asociando lo que ya sabemos de los problemas de salud mental, del tabaquismo, del consumo patológico de alcohol frente a esta nueva realidad del COVID, y entonces por eso hemos decidido platicar con ustedes sobre estas dos grandes drogas legales que son las que más personas matan y enferman en todo el mundo, específicamente en nuestro país, y por eso agradecemos mucho su atención y empezaremos a hablar un poco sobre el consumo del alcohol etílico. Hay mucho que hablar con respecto a ello. Yo quisiera empezar con una situación de mucha novedad, de mucha actualidad, y tiene que ver con una serie de fallecimientos por envenenamiento que hemos visto en algunos estados del centro del país, particularmente Puebla y Morelos. Se acerca rápidamente a un centenar de personas que perdieron la vida por un consumo de un alcohol, probablemente alcohol metílico, alcohol de madera se le llama esto, que genera un daño muy importante en el sistema nervioso central, en el nervio óptico, y que en el caso de estos connacionales perdieron la vida. Suponemos que esto que ha sucedido en México desde hace mucho tiempo se puede estar volviendo algo un poco más frecuente en función de que se ha disminuido el abasto del consumo de alcohol y de la misma población que está buscando una manera de seguir consumiendo, incluso pues exponiéndose un poco a estos riesgos. Sí queríamos decir que el alcohol es una sustancia que cuando se consume de manera sana, esporádica, no representa un gran riesgo, pero en estos momentos también tenemos que tratar de hablar de las particularidades que nos representa esta gran epidemia. Cuando bebemos nos deshidratamos, disminuimos un poco nuestras defensas, tendemos en algunas ocasiones a ser un poco más intolerantes, incluso agresivos, y esto puede generar también algunos problemas adicionales en el ambiente familiar, que es a donde hemos estado confinados pues precisamente por esta pandemia. Sí, justo, doctor, yo creo que en esta consideración que has hecho vale mucho la pena reflexionar, ya que hablamos también de salud mental, que muchas veces las personas para manejar este estrés o esta ansiedad consideran que consumir alcohol les va a ayudar a manejar esto, y en estos momentos esto puede tener todo un efecto contrario, porque evidentemente sabemos, hay evidencia que acredita que el alcohol puede detonar problemas como depresión, como ansiedad, como angustia. Entonces, lejos de tener ese remedio que pensamos que pudiera existir, lo que estamos generando realmente es otro tipo de problema. Aunado a que en este distanciamiento que existe, en este aislamiento, muchas personas pueden recurrir a consumir alcohol de manera frecuente y empezar a generar un problema, un trastorno de uso de alcohol, de consumo nocivo del alcohol, que le pueda llevar a la postre a tener un problema toda vez que terminemos el confinamiento, toda vez que terminemos esta Jornada Nacional de Sana Distancia, pueda presentar realmente un problema, y eso tiene que ponerlo en consideración. Otro punto que comentabas muy acertadamente y que me parece fundamental porque es un tema ahorita actual, este tema de las muertes por el consumo de alcohol adulterado. Hay que decirlo, la gente en la desesperación, porque en algunas entidades, en algunos municipios, en algunas localidades se han establecido medidas como ley seca o restricciones más puntuales en los horarios y la disponibilidad de venta de alcohol.
ante la ausencia de productos de alcohol que pudieran incorporar a su compra, pues terminan recurriendo a lugares no propiamente establecidos, a la compra de alcohol muy barato, a la compra de un supuesto alcohol incluso artesanal, que lo que tú bien mencionabas, pues tiene mayores concentraciones de metanol, poniendo en riesgo la salud de esas personas, incluso llevándolas a una consideración de riesgo mortal, como lo hemos estado viendo, ¿no? Me parece que aquí vale mucho la pena recomendarle a la gente, insistirle en este punto. No vale la pena tener muy claro que el alcohol no forma parte, no es un bien esencial que tengamos que tener en nuestra vida. Es fundamental que reconozcamos, como ya se ha dicho aquí en este espacio por muchos otros médicos, por otros especialistas que han estado, que hay muchas formas de poder manejar esa ansiedad, ese estrés, recursos familiares, intelectuales, sociales que nos pueden ayudar para en determinado momento ante la ansiedad por el encierro encontrar otras alternativas. Si la gente finalmente decide consumir alcohol de todas maneras, tiene que observar, me parece, ciertas recomendaciones al respecto para que ese consumo no se convierta a la postre en un problema, ¿no? Creo, doctor, aquí vale mucho la pena mencionarle, es fundamental, y esto lo tiene que tener muy clara la sociedad, que hay grupos que en este momento y fuera de este momento de esta contingencia no pueden consumir alcohol, particularmente nos referimos a menores de edad, mujeres embarazadas. Hay personas que tienen bajo su responsabilidad en este momento el cuidado de otras personas, como pueden ser niños, personas con cuidados especiales, adultos mayores, personas también que padecen una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, una enfermedad cardiovascular o inclusive un cáncer. Tenemos a personas que en este momento y justo por esta jornada de sana distancia se encuentran con problemas de ansiedad y están bajo tratamiento especializado por problemas de depresión, de ansiedad. Por supuesto, personas que manejan algún tipo de vehículo automotor o que manejan algún tipo de maquinaria especializada. Y por supuesto, personas que se han recuperado del alcoholismo. Este grupo de personas bajo ninguna circunstancia debería de consumir alcohol durante este periodo, insisto, y fuera de este periodo también, pero insistimos ahorita en esto. Otro punto, doctor, si tú quisieras comentarlo a detalle, es este riesgo también que se está presentando de combinar además el consumo de alcohol con medicamentos, ¿no? Los riesgos potenciales que esto representa para la salud. Efectivamente, siempre que se utilizan dos fármacos de cualquier clase al mismo tiempo en un organismo, se da una situación a la que le llamamos interacción farmacológica. En algunos casos esta interacción no genera grandes problemas, pero en otros casos el unir dos sustancias al mismo tiempo puede incluso causar la muerte a una persona. De tal manera que, por ejemplo, todos los medicamentos ansiolíticos que se venden en nuestro país trabajan de una manera muy similar a la del alcohol en el cerebro, y en ese sentido es muy importante que no abusemos de estos medicamentos porque el efecto que tienen aunado al alcohol es mayor que la suma de sus partes. De tal manera que los accidentes en el hogar, problemas automovilísticos, violencia, abandono de los tratamientos de fondo, ya sea para la diabetes, para la hipertensión, se da de manera más frecuente cuando estamos abusando del alcohol. Yo quisiera también retomar brevemente el hecho de que hay un grupo importante de ciudadanos, de ciudadanas, que han dejado de consumir el alcohol de manera patológica, que el día de hoy no pueden acudir a sus reuniones grupales, a su tratamiento, como habitualmente lo hacen, y a ellos en especial, pues se les quiere desear mucha fortaleza y mucha serenidad para que mantengan su abstinencia y que no vaya a darse una recaída a través de esta situación que estamos viviendo en el país. Totalmente, doctor, y yo creo que aquí vale mucho la pena, tú lo apuntas bien, mencionar y decir, no están, aunque estemos distanciados, no estamos solos, ¿no? Así es. Si la gente bien, su grupo cerró, si el tratamiento a lo mejor con el especialista no se puede llevar ahorita de manera presencial, hay vías remotas para hacerlo. La Comisión Nacional con la línea de la vida que funciona las 24 horas todos los días del año, y en este momento, en esta jornada de sana distancia, está apoyando a personas inclusive con crisis de ansiedad. Bueno, cualquier persona que tenga un problema con consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, puede apoyarse en esta línea, puede hablar y va a recibir orientación profesional al respecto, ¿no?
Me parece fundamental que a pesar de que estemos confinados, tengamos presente que hay recursos que nos permiten de cualquier manera seguir apoyándonos para no progresar en este punto. Y así como tú refieres, doctor, que hay grupos de personas que han decidido dejar de consumir alcohol, a lo mejor también dentro de la audiencia, a lo mejor dentro de quienes nos ven, hay personas que han decidido mantener ese consumo de alcohol. Bueno, hacia ellos también podemos dirigirnos y decirles que sí. Estar mejor y no transitar a un problema severo de consumo de alcohol. Cuestiones tan claras como, número uno, no beber en frente de menores de edad. Eso es fundamental, no lo hagamos. Recordemos que nuestros comportamientos modelan hacia las demás personas, y en el caso de los menores de edad esto es muy susceptible de ser impresionables y hacerlo. Y me parece que en términos generales, otra recomendación es, si vas a consumir alcohol, en el caso de los hombres, que no sean más de 4 copas por ocasión, en el caso de las mujeres, que no sean más de 3 copas por ocasión. Me parece fundamental que entre cada bebida podamos alternar con un vaso con agua, podamos ingerir alimentos. Creo que son recomendaciones que se deben tomar en cuenta, en consideración, para no progresar, insisto, a un problema de abuso o a un problema de algún trastorno por uso de alcohol, ¿no? Efectivamente. Y si te parece bien, Arturo, en aras de poder abarcar todos los temas importantes que son necesidades de la población, yo quisiera que cambiáramos un poco al tema de la segunda sustancia de la que estamos hablando el día de hoy, que es de la nicotina, que como todo el auditorio que nos está escuchando lo sabe, es una sustancia que viene en la planta del tabaco, que es una planta cosmopolita que se consume y se cultiva pues casi en todo el mundo. Y en México tenemos un consumo importante de tabaco que empieza desde los años de nuestra juventud, lo que lo hace más peligroso. Y bueno, en este momento que nos estamos enfrentando a una enfermedad eminentemente respiratoria, es muy importante el hablar de la salud pulmonar, de la epidemia global de tabaco, de las opciones que tenemos a la mano para dejar de fumar. Y no sé si quieres empezar a hacer algún comentario al respecto. Me parece excelente, doctor. Creo, y hay que decirlo así, no hay mejor momento que este para dejar de fumar o para dejar de vapear. Este es el momento. Si ya teníamos una cantidad importante de información al respecto de los daños que genera el consumo de tabaco, de los riesgos que representa el tabaquismo para la salud, como tú bien apuntas, a una cantidad importante. El tabaco afecta sistema cardiovascular, sistema respiratorio. Fundamentalmente el COVID también se asocia al daño a este tipo de sistemas. Si requeríamos alguna razón más para no hacerlo, creo que este es el momento ideal para hacerlo. Tener muy presente, el tabaco mata anualmente a más de 8 millones de personas, y de esos 8 millones de personas, hay que decirlo, 1.2 millones no fumaban, es decir, personas que convivían cotidianamente con fumadores diarios y que lamentablemente enfermaron y perdieron la vida por ser fumadores pasivos. Esto tiene que ser de vital importancia para las personas que nos escuchan. En esta situación del confinamiento, nuevamente volvemos al punto que mencionamos con el alcohol, en el manejo del estrés, en el manejo de la ansiedad. Aquellas personas que fuman buscan, a lo mejor con mayor vehemencia o recurrencia, poder consumir productos de tabaco. Eso realmente los está poniendo, doctor, en una condición de riesgo, porque el tabaco además está acreditado con la evidencia que se ha generado, potencializa los daños por COVID, ¿no? Así es. De hecho, las personas que padecen de la dependencia al tabaco, y en muchas situaciones los familiares con los que coexisten y conviven, elevan el riesgo de contagiarse, elevan el riesgo de agravarse y elevan el riesgo de morir por la enfermedad también. Si queremos llevar hacia lo bioquímico, hacia lo farmacológico a la nicotina, yo le quiero comentar a la gente que 1 gramo de nicotina pura es una dosis letal en un humano. Cada cigarrillo tiene 1.1 miligramos, de tal manera que la cantidad necesaria para matar a una persona de nicotina, que es una de las sustancias más tóxicas que conocemos, es algo real. Quiero decir también que, así como tenemos dentro de la farmacopea muchos medicamentos que se llaman antiinflamatorios porque evitan el proceso inflamatorio, el tabaco es uno de los proinflamatorios más potentes que conocemos. Si nosotros en un ambiente de laboratorio, en un animal de experimentación, queremos generar, por ejemplo, la inflamación de una articulación, muchas veces la maniobra que se utiliza es inyectar directamente nicotina en esta articulación y genera un efecto proinflamatorio
muy severo, muy prolongado y muy sostenido. Y creo que es importante también, a la luz de los cambios que estamos experimentando como sociedad, que hablemos un poco, Arturo, y aprovecho que tú eres un gran experto en la materia, sobre lo que son los nuevos dispositivos de entrega de nicotina, como son los vapeadores, los cartuchitos y los dispositivos para calentar tabaco. Sí, me parece excelente la oportunidad de decirle a la gente, sobre todo a la gente que utiliza cigarros electrónicos, el uso de este tipo de dispositivos debilita la capacidad del sistema respiratorio y lo hace vulnerable particularmente a enfermedades infecciosas como es el caso del COVID. Tú apuntabas muy bien, doctor, no solo es el tema de agravar la condición, sino también de potencializar los riesgos de contagio. Y esa es una de las cuestiones que queremos insistir en ello. El consumo de cigarros electrónicos también tiene que ver, como con el consumo de otras sustancias, en la utilización de cierta parafernalia, ¿no? De utilizar y de compartir. No es el momento, no conviene en lo absoluto para que las personas puedan utilizarlo. Existe evidencia hoy en día, y eso tiene que quedarle claro a la población en general, existe evidencia de los riesgos a la salud que representa, particularmente para la salud pulmonar, el uso de este tipo de dispositivos. Aquí es importante tomarlo en cuenta como una recomendación para quienes han asumido permanentemente que fumar o consumir cigarros electrónicos es menos nocivo o menos tóxico que el tabaco. Eso no exime de los riesgos que pudieran tener en este momento al respecto del uso de este tipo de productos, y particularmente si los asociamos como una condición de riesgo al contagio por COVID. Creo que es, como lo decía al principio del tema de tabaco, es una excelente oportunidad para dejar de consumir. Creo que vale mucho la pena pensar en la salud propia, pensar en la salud individual, pero también pensar en la salud de quienes nos rodean. No debilitemos esta capacidad respiratoria que tenemos y no hagamos también con las personas que nos rodean. Un punto, doctor, también a considerar en todo esto es que básicamente en materia de nicotina han surgido noticias que se han diseminado al respecto de que supuestamente la nicotina pudiera tener un factor protector frente a COVID. Aquí hay que ser muy enfáticos. La Organización Mundial de la Salud ya sacó un comunicado. Ha habido una cantidad de metaanálisis por parte de instituciones especializadas para que la gente lo tenga muy claro. Y la OMS pide no difundir, no diseminar esta información carente de evidencia científica. Por el contrario, si la gente asume o piensa que fumar puede ser un factor protector, estamos muy lejos de ellos. Todo lo contrario, fumar agrava esta condición de daño por COVID. Y por supuesto que no hay evidencia que ahorita pueda decirnos que la nicotina aislada pudiera ser un factor protector respecto a esta enfermedad o a este virus. Es fundamental que la gente lo tenga muy claro, que no se deje llevar por la mala información, que se acerque a las fuentes oficiales para tener realmente información que valga la pena, que le oriente propiamente en ello. Si pensamos en los parches de nicotina o la goma de mascar de nicotina, esos son tratamientos sustitutivos que funcionan eficazmente como una alternativa para dejar de fumar. No para pensar que eso nos puede ayudar a tratar o a aislar el riesgo de COVID. En lo absoluto, por favor, no incurramos en ese tipo de praxis o esas prácticas peligrosas, y por el contrario, informémonos adecuadamente, ¿no? Claro, y yo también quisiera establecer un vínculo, hacer eslabonar lo que estamos diciendo con respecto al consumo del alcohol y del tabaco con lo que es el mundo de los síntomas mentales, de los síntomas psicoemocionales. Frente al miedo que tenemos todas las personas al contagio, a que se contagien nuestros familiares, a la incertidumbre que se ha generado alrededor pues, de nuestro modus vivendi, de nuestra manera de vida, ¿no? Es muy claro que hemos generado muchos afectos negativos, sentimientos, ideas que están revestidas de manera negativa. A veces podemos sentirnos un tanto desesperados, angustiados, podemos sentirnos aburridos, y entendemos que a veces con esto de telón de fondo es más fácil que las personas incurramos en la conducta de que si me siento muy ansioso voy a beber un poco de alcohol, o me siento un poco apagado y aburrido, quizás consuma un poco de tabaco para sentirme un poco estimulado. Sí queremos rogarle a la población que se den cuenta que existen muchas otras maneras de contender con el aburrimiento, con el aislamiento, con la falta del contacto humano. Podemos hacer ejercicio, podemos cuidar nuestra nutrición, podemos dedicarnos a nuestra parte espiritual. Yo tengo muchas ganas de ver qué va a suceder después de esta cuarentena. Cuántos poemas nuevos no vamos a ver, cuántos cuadros
cuántas esculturas no van a generar los artistas que estuvieron bajo esta cuarentena. Entonces aprovechemos este tiempo de manera benéfica y no necesitamos utilizar sustancias externas para controlar estos efectos negativos. Como bien dices, doctor, y ya lo han dicho compañeros que han estado en estas transmisiones, hay otras alternativas para manejar la ansiedad, para manejar la angustia. Lo ideal en este caso hay que ser muy claros, lo ideal es no consumir sustancias psicoactivas. Si tenemos la posibilidad de que tengamos la capacidad de manejar esa ansiedad que nos puede producir si ya eres un consumidor, la interrupción del consumo, felicidades, creo que es lo ideal, pero existen recursos que me parece apuntas muy bien en términos generales de lo que pudiera ser la expresión del arte, pero también existen recursos familiares, la convivencia, hacer ejercicio, inclusive hay recursos remotos, cada vez tenemos más a disposición de nosotros alternativas para visitar museos, para tener lecturas, para ver películas, para conversar inclusive vía remota con nuestros amigos. Creo que se pueden explorar ese tipo de iniciativas. Un dato que no quisiera dejar de pasar y en el que quiero insistir mucho es en que las personas que estén consumiendo tabaco, si a pesar de la información que se da, porque a diferencia de lo que ocurre con alcohol, doctor, que a lo mejor podríamos decir, pudiera haber una dosis no tan riesgosa que pudiera consumir la población, en el caso del tabaco no aplica. El consumo desde una unidad es nocivo, y es nocivo no solo para el que lo consume, sino para quien le rodea. Creo que si a pesar de toda esta información decides consumir tabaco, lo fundamental es que no consumas en espacios cerrados, y eso es, no consumas en tu casa, respeta a las personas que están cercanas a ti. Es fundamental que si hay menores de edad, particularmente niños y niñas, que si hay adultos mayores, que si hay mujeres embarazadas o si hay personas con enfermedad, de ninguna manera se consuma al interior del lugar. En determinado momento es mejor hacerlo al exterior, con el potencial riesgo, por supuesto, de estar expuesto, pero lo más importante es no hacerlo. No basta con que limpies la casa, no basta con que aires la casa y creas que eso se va. Hay algo que se denomina humo de tercera mano, y eso está en los muebles, particularmente en superficies orgánicas, que en combinación con otros factores como la luz, como la humedad, remanan y son potencialmente tóxicos, sobre todo para niños y sobre todo si hay bebés que gatean, lo llevan a la boca. Entonces, no hay una recomendación más clara que si de todas maneras decides consumir tabaco, lo hagas fuera de tu espacio cerrado, no lo hagas en ningún espacio cerrado. De eso es que va muchas veces cuando la gente cuestiona la política de espacios libres de humo de tabaco, y la gente dice, no te molesta que fume. Pues no es que me moleste, es que me enferma, ¿no? La realidad es muy clara, el humo de tabaco es nocivo, tiene más de 7,000 sustancias tóxicas, de las cuales cuando menos 250 son peligrosas, ¿no? Entonces, creo que es una recomendación en la que tenemos que insistir con las personas. Lo ideal en este momento es dejar de consumir, no consumir alcohol, no consumir tabaco. Si consumes alcohol, pues ya dimos una serie de recomendaciones, y si consumes tabaco, no hacerlo en espacios cerrados, ¿no? Claro, y no estaría por demás comentar también en este mismo tenor que, como ya lo sabemos, una de las grandes y muy negativas consecuencias de esta pandemia, pues es que todo el aparato productivo y la economía de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras familias, también ha tenido algún grado de afección. Y en ese sentido yo invito a la gente, ¿no?, a las personas que beben, que fuman, que agarren una hoja, un lápiz y hagan una cuenta de cuánto están gastando en términos de economía mensualmente. Y yo creo que hay que ser muy prudentes en este momento, ¿no?, porque sí tenemos que escatimar, tenemos que poder ahorrar, y es una muy mala manera de tirar el dinero quemándolo o bebiéndolo. Y sobre todo, doctor, insistir en el tema con menores de edad, ¿no? O sea, hay padres que son consecuentes y tolerantes y piensan que como ellos consumen tabaco o pueden permitir que sus hijos lo hagan. En lo absoluto, un menor de edad no debe consumir ninguna sustancia psicoactiva, no solo alcohol, ninguna, porque todavía está en un proceso de desarrollo, porque todavía no concreta ese proceso de maduración. Y en específico hay que tener muy claro, lo quiero aprovechar para mencionarlo, este 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, y la OMS ha dispuesto a hablar y advertirle a la población justamente de la manipulación que la industria tabacalera, las industrias asociadas al uso de estos productos hacen, particularmente generando productos cada vez más atractivos para menores de edad, ¿no? Y eso es fundamental que lo tengan presentes.
no solo los chavos, sino los padres de familia que estén al tanto para que este tipo de prácticas no se dé, ¿no? Yo creo que todos somos muy claros en que existe una cantidad de productos de tabaco que cada vez se diseñan como más atractivos para jalar justamente a los chavos, porque entre más joven sea un consumidor, potencialmente es un cliente a largo plazo, ¿no? Entonces, por supuesto que las estrategias se dirigen hacia ello y es fundamental ser claros, aprovechar realmente que la conmemoración nos lleva a reflexionar sobre esto y ser muy precavidos con los menores de edad, también con los productos de vapeo. Hay más de 15,000 aromas de productos de vapeo, la mayoría dirigidos para hacer menos agresivo los aromas y sabores de estos productos y que los menores puedan acercarse. Y por lo que vemos con preocupación es que a la postre se vuelven consumidores duales, o que realmente ¿qué va a pasar el día que no haya un cartucho, que no haya un líquido? Pues va a transitar al consumo de nicotina de la vía convencional, la más ordinaria y la más ortodoxa, que es el tabaco de combustión, ¿no? Entonces, ese mismo día probablemente. Ese mismo día. Y entonces la recomendación es seamos cautos, seamos sobre todo atentos en el cuidado de nuestros hijos, de los menores de edad. No pensemos que porque los vemos de 16, 17, 18 años pueden realmente hacer las prácticas de riesgo. Tener muy presente, además, encima de todo, que pues en esta época el tabaco, en cualquiera de sus presentaciones, potencializa el riesgo de COVID, ¿no? Así es, efectivamente. Y yo quiero también por ahí encandilarlos un tantito para comentarles que este día 31 de mayo se les invita a todos a estén muy al pendientes de los medios de comunicación, de las conferencias del COVID que se dan en la mañana con el presidente y en la tarde con la Secretaría de Salud, porque tenemos una noticia muy importante, muy buena, que va a generar mucho gusto en toda la población. No se las voy a decir para que estén atentos para el día 31, pero realmente tenemos buenas nuevas que compartir con toda la población. Algo que no quisiera dejar pasar para poder concluir es, doctor, una enfermedad viral como es el COVID-19 ha venido a poner de manifiesto el problema real, serio, que tenemos permanentemente, no de ahorita, no de este año, sino de todos los años, de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Sí. Estamos viendo con preocupación cómo estas enfermedades preexistentes, como el cáncer, como el diabetes, como la hipertensión, son condiciones que agravan considerablemente la obesidad, que agravan considerablemente los riesgos por COVID. Y aquí vale mucho la pena mencionar que justo existen factores de riesgo para estas enfermedades crónicas, y dentro de ellas se encuentran, por supuesto, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Así es. El consumo de tabaco está relacionada con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con cáncer, con enfermedades respiratorias, con cardiopatías, es decir, está relacionado con todas estas condiciones preexistentes. El consumo de alcohol también, por supuesto, el sedentarismo, por supuesto, la mala alimentación, la dieta chatarra. Todas estas son factores de riesgo que hoy en día agravan estas condiciones preexistentes que le llamamos, que son en realidad enfermedades crónicas no transmisibles, y una enfermedad viral viene a poner de manifiesto el problema serio que se tiene cuando no se atiende adecuadamente esto. Entonces vale mucho la pena que la gente lo tenga presente, que tenga muy claro que el consumo de alcohol y tabaco potencializan este riesgo a estas enfermedades, no solo para COVID, sino para la esperanza de vida que tenemos como país y como sociedad, ¿no? Así es, y hay que tomar en consideración que hemos estado escuchando mucho en los reportes que tenemos por parte de la Secretaría de Salud referente a la epidemia, cómo la comorbilidad representa un riesgo muy importante para la muerte. Significa que las personas que tienen otra enfermedad crónica degenerativa elevan los chances que tienen de fallecer. Pero hay que también comentar, añadido a ello, que la gran mayoría de estas personas no tenían una, sino dos comorbilidades. Así es. Esto significa que en gran medida muchos de ellos eran diabéticos fumadores, hipertensos fumadores, obesos fumadores, y en donde de alguna manera, ahora sí, la gota que derrama el vaso es el tabaquismo, que es el que alcanza a precipitar el agravamiento de todas estas otras condiciones. Tal cual, y lo vemos en los análisis, no solo que presenta el doctor Hugo López cada noche, sino a nivel internacional, como un factor predisponente de riesgo que agrava el tabaquismo, ¿no? Entonces, no hacer caso omiso, soslayarlo, sino realmente tomar con la responsabilidad que se requiere, que este es, insisto, un excelente momento para dejar de fumar. Aquí hay que decirlo, no lo voy a dejar pasar, no estamos solos, a pesar del confinamiento no estamos solos. Ahí volver nuevamente al punto, si hay personas que en este momento
al escuchar esta información deciden dejar de fumar y requieren apoyo, pueden hablar a la línea de la vida. Allí hay especialistas que trabajan consejos breves para dejar de fumar, que pueden ayudarles para que abandonen la dependencia a esto y que de manera remota les puedan apoyar. Existen además también para el caso de alcohol, están los grupos de alcohólicos anónimos que aunque no sesionen, hay línea telefónica que funciona a las 24 horas, están los centros de integración juvenil también, es decir, hay recursos para que por vía remota se pueda apoyar a las personas que quieran dejar de consumir cualquiera de estas sustancias. Efectivamente, y digo, es algo bien conocido dentro de la medicina, dentro de la psiquiatría, de la psicología, que las personas que tienen un problema de dependencia frente al tratamiento, habitualmente se considera que tienen un pronóstico no del todo favorable. ¿Esto qué quiere decir en términos llanos? Que no está fácil dejar de fumar y que no está fácil dejar de beber. Pero quiero hacerle ver a la población de manera muy clara, muy contundente y muy absoluta que sí se puede. Claro. Se puede dejar de fumar, se puede dejar de beber. Existen medicamentos, existen terapias, existen muchas aplicaciones cibernéticas, el apoyo de la familia, el consuelo y el adherirse a algún tipo de actividad espiritual o religiosa, la buena alimentación, el cuidado entre nosotros, el uno del otro, son cosas que deben de estar presentes también y que nos hacen en términos generales mejores personas, ¿no? Así es, y no echarlo en saco roto, ¿no? O sea, hay recursos, insisto, a pesar del distanciamiento no estamos solos y hay formas para poder apoyar a la gente que quiera dejar de consumir alcohol, que quiera dejar de consumir tabaco, se puede. E insisto, este es un buen momento para hacerlo, ¿no? Si te preocupa un poco este tema del COVID, si realmente lo has tomado con la responsabilidad que corresponde, pues este es el momento, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría, ya acercándonos al final de este conversatorio, ya que estamos hablando sobre sustancias, en especial sobre una que se bebe y otra que se fuma, quisiera dedicarle 2 minutitos muy someros a hablar a lo que es la vía de administración fumada. El calentar un producto para introducirlo a nuestros pulmones. El día de hoy hemos hablado principalmente del tabaco, pero quiero hacerle ver a la población, esto es importante comentarlo, que casi el 10% de los mexicanos que en algún momento han estado en contacto con la cannabis y que probablemente sean consumidores, ya sea de la planta en greña o de alguno de sus derivados, algún aceite o hashish o algún producto para vapearse, los consumidores de cannabis también están en un riesgo de lo que hemos visto hasta el día de hoy elevado, puesto que el fumar cualquier materia orgánica también nos hace aspirar dióxido de carbono, monóxido de carbono, alquitrán o alquitranes, porque son muchos, e incluso peor, personas que consumen cristal metanfetamina, que la mayoría de las personas lo utilizan fumado, o que fuman la piedra de crack, que es un tipo de cocaína, están generando un daño muy severo a los pulmones y realmente los pone en una situación de desventaja tremenda para sobreponerse a una infección o a la enfermedad por el SARS-CoV-2. Es que es lo que tú decías, doctor, se ha mencionado en las conferencias por parte del subsecretario, los pulmones están diseñados para intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, cualquier cosa que añadimos, pues evidentemente potencializa los riesgos para enfermedades infecciosas respiratorias, ¿no? Efectivamente. Y pues bueno, creo que ha sido una plática amable como siempre, mi estimado Arturo. Respeto a quien respeto y honor a quien honor merece. Arturo es una de las autoridades mundiales en el consumo de tabaco. Quiero comentar que este trabajo lo estamos haciendo también a la par, como ya lo comentó, con una parte muy importante de la sociedad civil. Existen muchas asociaciones, grandes amigos de la CONADIC, que están en la lucha constante contra el tabaco. Y bueno, una vez más, los centros de integración juvenil, el IMSS, el ISSSTE, las distintas secretarías de salud de los estados que se han sumado a este gran esfuerzo. Probablemente después de la tormenta venga la calma y tenemos que estar preparados para que una vez que pase esta contingencia sigamos trabajando todos por un México mejor y más sano. Así debe ser, doctor. Te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho la deferencia, igual para mí un privilegio estar contigo, compartir espacio y pues espero que la información sea de utilidad para las personas. Si alguien quiere más información y quiere las referencias técnicas, en la página de CONADIC están los artículos, están
los documentos técnicos que apoyan lo que hoy hemos vertido aquí están disponibles para toda la población. Y gracias a todos por dejarnos entrar a sus teléfonos, por dejarnos entrar a sus hogares. Quédense en casa hasta que sea prudente y se nos indique que es posible dejar de hacerlo. Lávense las manos, cuidemos a los adultos mayores y a las personas vulnerables y ánimo, frente en alto con nacionales, vamos a salir adelante. Tendremos un mundo mejor después de esto. Gobierno de México.